La semana en RCR. Actualidad, entrevistas, comentarios del acontecer nacional e internacional en la semana de RCR TV. Vamos a tomar contacto a esta hora con don Carlos Díaz Canseco, es el gerente general del Instituto de Ingenieros de Minas del Perú, ¿no? Porque queremos recoger, ¿no?, punto de vista, impresiones del horizonte en el sector economía y de manera puntual en el sector minería, ¿no?, que tiene una gravitación fundamental en el ritmo económico social en nuestro país, ¿no?, a propósito de los recientes cambios de la sucesión gubernamental. Qué gusto saludarlo, don Carlos. Muy amable como siempre. Gracias por atender esta comunicación a través de RCR, Red de Comunicación Regional. Muy amable. Buen día. Buenos días, José. ¿Cómo está? A ver, ¿cómo están analizando toda esta situación, todos estos cambios que se han generado en las últimas 72 horas? Ya tenemos una nueva presidenta de la República, estamos a la espera de un nuevo gabinete, ¿no? Y todo el mundo empieza ya a preguntarse, ¿no?, cuál será el horizonte inmediato, ¿no?, en nuestra economía, sin dejar de lado, naturalmente, el sector de la minería formal, ¿no?, que tiene una gravitación significativa en el desarrollo del país. Así es, José. Creo que es importante lo que mencionas, es importante el cambio que se ha originado en los últimos días en el país. El cambio político es importante. Y mirando hacia adelante, creo que también vale mencionar la importancia de que el país, de alguna manera, evolucione económicamente para el bienestar de todos los peruanos. Pensamos que en los últimos años, por diferentes motivos, ha habido una desaceleración importante de la economía que nos ha afectado a todos, y sobre todo a los más pobres del país. Esto tiene que tenerse en cuenta y de alguna manera buscar la posibilidad de retomar la senda del crecimiento. Es importante mencionar, ayer había un editorial muy interesante en El Comercio de Iván Alonso, donde mencionaba que del 2009 al 2019 se ha crecido en promedio un 4.3% anual. Es una de las tasas de crecimiento más importantes que ha habido en nuestro país. Y es interesante mencionar en esto que lo que más ha crecido es el sector rural. El sector urbano ha crecido tan solo en un 13%, en tanto que el rural ha crecido en forma acumulada en 40%. Entonces, pensamos que eso definitivamente ha beneficiado a muchas personas, no en la medida de todos los que queríamos, pero ha beneficiado mucho, ha mejorado los servicios. Entonces, creo que está claro, las cifras son contundentes en esto, lo muestran. Han habido muchos beneficios para el país, ha habido una reducción importante de la pobreza y tenemos que seguir trabajando en eso, en la lucha contra la pobreza. Y creo que ese debería ser el norte de los gobiernos del Perú en general. No digo de este, sino que en general, que ese sea el norte y que podamos seguir avanzando para beneficio de todos. Alguna vez lo hemos comentado ya, José, y todos se preguntaban, oye, nuestra macroeconomía se mantiene, estamos estables pese a todos los movimientos que hemos tenido, pese al COVID, seguimos estables como economía y esto es un indicador interesante. Es más, hay números que se comparan de este último año con América Latina y Perú está bien, pero eso es gracias a las inversiones que se dieron a fines del año 2000, sobre todo en minería, y ahora último las inversiones que se están dando en agroexportación. Tú y yo tenemos la edad suficiente para recordar que las crisis que teníamos en Perú venían fundamentalmente de dos fuentes. Una eran las cuentas externas, no teníamos dólares para importar lo que necesitábamos, o dos, el fisco no tenía recursos para financiar su presupuesto. Hoy por hoy, ninguno de esos dos factores es un elemento que genere crisis, porque tenemos dólares suficientes, que se refleja en la estabilidad de la moneda, y dos, hay recursos fiscales más que suficientes para financiar el presupuesto.
Entonces, creemos que esos elementos hay que tenerlos en cuenta y buscar que se den las condiciones en el Perú para que hayan más inversiones, que generen puestos de trabajo adecuados, que permitan a las familias peruanas seguir creciendo y involucrándose cada vez más en el proceso de desarrollo nacional. Usted acaba de puntualizar algo, generar más inversiones, ¿no? Y naturalmente ese debe ser el gran reto del nuevo gobierno, del nuevo gabinete y del nuevo ministro que ingrese al sector de energía y minas, ¿no? ¿Por qué? Porque de una u otra manera, cuando uno empieza a revisar las cifras, señor Díaz Canseco, hacia el próximo año, incluso recientemente comentábamos que la propia Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía ya un poco que alertaba que en medio de la incertidumbre política en el país, en el año 2023 las inversiones podrían tener una contracción o un descenso en más de 2.000 millones de dólares, ¿no? Y es que esto afecta considerablemente al sector social, a la generación de empleo. La pregunta es, ¿cómo hacia adelante garantizamos, generamos niveles de confianza? Fíjese, lo que está afectando fundamentalmente el tema de inversiones, y no solamente en minería, sino en todo el país, es la inestabilidad política que hemos estado viviendo. Entonces, lo que hay que hacer es demostrar a los capitales del mundo que Perú es un país estable. Creo que el proceso que hemos tenido de alguna manera lo demuestra. Hemos tenido un proceso completamente democrático en el cambio de mando en el Perú, dentro de las formas y de una manera muy, muy eficiente. Ahora lo que tiene que demostrarse es que volvemos a enrumbarnos hacia el tema de condiciones de estabilidad para la inversión de todas partes, porque en el Perú, como le decía antes, hay gran cantidad de espacio para invertir en minería, pero también lo hay en otros sectores. Se puede invertir ahora mucho y muy bien en agroindustria, se puede invertir en otro tipo de productos. Estaba leyendo el otro día sobre inversiones que se van a hacer en textiles en el sur chico del Perú o inversiones de turismo que también están siendo planeadas. Pero para que los capitales puedan venir y que se pueda generar trabajo, se necesita crear un clima de confianza. Se tiene que demostrar que Perú es un país estable, donde las reglas de juego se mantienen y que cuando uno invierte bajo determinadas condiciones, esas condiciones permanecen en el tiempo, sobre todo en actividades que son de muy largo plazo, como en el caso minero. ¿Y cuál debería ser el perfil del nuevo ministro de Energía y Minas? En principio debería ser alguien que conozca bastante bien el sector, que esté involucrado con, de alguna manera, las necesidades y los requerimientos que se tienen para desarrollar las inversiones, para hacerlas florecer y para, de alguna manera, también coadyuvar a que las inversiones que se realizan en minería promuevan el desarrollo territorial. Eso es sumamente importante. Las regiones, los pueblos del entorno minero tienen que ser perceptores del empuje que les da la minería. Y esto significa que con los recursos que hay y que se orientan a estas regiones o territorios, los gobiernos de todo nivel, nacional, regional y provincial, puedan invertir estos recursos en el bienestar de las poblaciones aledañas. Esto es en infraestructura, en educación, en salud, etcétera. Ahora, también, si bien es cierto, hay un problema de conflictividad enorme en el país que se ha activado muy intensamente en los últimos años. Hemos escuchado constantemente otro punto que es crucial y que ha sido sistemáticamente señalado como un obstáculo para el desarrollo de las inversiones, que es el tema de la sobreregulación. ¿Hasta qué punto, por ejemplo, este hecho se ha constituido o debe ser manejado
en los siguientes periodos de gobierno para poder abrir los caminos a la inversión en el país? Yo creo que sí, eso es sumamente importante. Justamente en el jueves minero del 15 de diciembre vamos a tratar el tema de las exploraciones y cómo las exploraciones en el Perú han ido decayendo como consecuencia fundamentalmente del tema de la sobreregulación y también del ambiente sociopolítico que imperaba en algunas regiones. Usted tiene toda la razón del caso de mencionar esos temas y son sumamente importantes. Yo creo que, y aquí vale la pena mencionar también la necesidad de un trabajo conjunto entre las autoridades, las empresas y la sociedad civil para desarrollar condiciones que permitan que el entorno se desarrolle. Veamos recientemente también, y usted creo que participó de alguna manera en la presentación por los 100 años de La Oroya, y ahí el señor Luis Castillo Carlos, un dirigente sindical importante del sector minero, que ahora es el CEO de la empresa que está manejando La Oroya, se quejaba amargamente de la sobreregulación que le imponían a la empresa para poder producir. Y él decía, hemos visitado todas las plantas del mundo y nuestra planta es una de las mejores. Sin embargo, como consecuencia de la sobreregulación y de muchos mitos en torno a La Oroya, decía, estamos siendo juzgados de mala manera. Y él, un exdirigente, líder de la CGTP, decía, necesitamos que las cosas mejoren para poder salir adelante. Y él planteaba algo que muchas personas lo dicen, ¿no? O sea, siempre se ha querido que en Perú haya el tratamiento de los minerales. Bueno, La Oroya es la oportunidad, decía él. Hace 100 años que en el Perú se vienen tratando adecuadamente los minerales y los convertimos en productos semi-industriales. Eso es lo que se puede hacer en La Oroya, decía él, pero necesitamos que se den las condiciones para poder salir adelante. Ahora, si bien ese es crucial porque vemos que hay casi una unanimidad respecto a este aspecto. Entonces, si hay personas como, por ejemplo, ex trabajadores de La Oroya que están señalando también este aspecto, ¿dónde está la validez técnica entonces de estos, diríamos, de estos mecanismos de fiscalización ambiental que están allí? Entonces, ¿obedecen más a cuestiones técnicas o quizás podríamos derivarlos también hacia aspectos de carácter político o políticas erradas que se están señalando? Pero, ¿cómo nacen esto? Fíjese, hay una corriente ambiental importante a nivel global, eso está claro. Y en el Perú las empresas mineras en general aceptan e incluso tienen estándares más elevados de los que se requieren. El punto es que estas consideraciones tienen que ser técnicas y poco subjetivas o de alguna manera que no sean objeto de criterio de la persona que revisa o del funcionario, sino que sean estándares que se puedan manejar y que sean sensatos. ¿Ok? Hace poco también en un jueves minero veíamos las nuevas reglamentaciones que se estaban planteando para el tema de seguridad. Y una cosa que parecía absurda, el tema de las barandas, que en todo el país estaba reglamentado que era 90 centímetros, lo querían subir a 1,20 m. ¿Por qué? Preguntaban. Porque esto, porque el otro, todo cuestiones de escritorio. Sin embargo, cuando revisábamos las cifras, no había habido ni un accidente por un problema de barandas. Sin embargo, se quería mover este estándar porque a alguien se le había ocurrido esta idea. Y seguramente a esta persona en el escritorio no tenía en cuenta que cambiar las barandas o subirlas 30 centímetros en todas las empresas requiere de miles de millones de dólares, además de tiempo de cambio. Le pongo un ejemplo ese es un ejemplo muy sencillo, hasta un poco tonto, pero ese es el tipo de cosas que no se deben dar, ¿ok? Reglamentaciones sin sentido,
y que no benefician a nadie. Bien, don Carlos, yo le agradezco. Sí, solo quería hacer un agregado más, Carlos, respecto a esta coyuntura y cómo se tergiversan estos aspectos, ¿no?, que van a perjudicar directamente a los proyectos de inversión, específicamente en el sector minero. Por ejemplo, se están anunciando, ¿no?, el bloqueo de zonas y de accesos a los proyectos mineros en el sur por un tema estrictamente de carácter político, ¿no?, en esta coyuntura que estamos manejando. Y ya hay grupos que están anunciando que van a tomar medidas radicales en las zonas de los proyectos para apoyar supuestamente la liberación del expresidente Pedro Castillo. ¿Hasta dónde vamos a conducirnos con esto, ¿no? Y cuál es entonces la perspectiva que ustedes tienen desde el instituto sobre este problema, que ya va más allá de un conflicto ambiental, más allá de una expectativa económica, a un problema de carácter político y hasta con un agregado ideológico, ¿no? Sí, fíjese usted, creo que ha dado en el punto clave. Este es un tema pura y llanamente de chantaje político. O sea, lo que quieren es parar el país para soltar a un señor que violó la Constitución. O sea, realmente creo que eso es algo inaceptable y que los pueblos tienen que entender que hay procesos y procedimientos en el Perú que tienen que respetarse. Lamentablemente, el señor Castillo no respetó los procedimientos y dio un golpe de Estado. Eso no lo puede aceptar nadie. O sea, lo peor que podríamos tener en este momento sería un dictador. Gracias a Dios, nuestro esquema democrático permitió una sucesión y un cambio de mando. Esta es una cosa que sucede y se ha dado dentro de los parámetros constitucionales. Hay gente, como bien señala usted, con un sesgo político claro, que quieren atentar contra la ley en el Perú, porque cerrar carreteras por los motivos que ellos plantean. Primero, cerrar carreteras es ilegal, cerrar accesos es ilegal, y por los motivos que ellos plantean, peor aún. O sea, no tiene mucho sentido. Creo que hay que, de alguna manera, hacerles entender que eso que están haciendo no tiene sentido, que es contrario al Estado de Derecho en el Perú y que tienen que cambiarlo. O sea, se han dado los cambios en el Perú, para bien o para mal, se han dado los cambios, vinemos hacia adelante, vamos hacia adelante y tratemos de que el Perú salga adelante. Bajándonos la llanta entre peruanos, no vamos a ir a ninguna parte. Muy bien, don Carlos Díaz Canseco, gerente general del Instituto de Ingenieros de Minas de Perú. Como siempre ha sido un gusto conversar con usted. Muy amable de su parte, muy gentil. Muchas gracias, José. Muchas gracias. Gracias. Hemos presentado La Semana en RCR TV a través del canal 796 de Cable Más.